barrio, en cada esquina, en cada huella de Zapala. Vive un Quijote que sueña, que escribe, que lucha contra los molinos invisibles. Ellos son los soñadores que convierten la memoria en palabra y las manchas en historias. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas, un ciclo conversatorio con escritores zapalinos, con la conducción de Sandra Lambertucci. Buenas noches, bienvenidos al quinto capítulo de Los Quijotes de Nuestras Manchas, una Zapala narrada, un espacio para escuchar y contar las historias que surgen en nuestras calles, convirtiéndolas en memoria colectiva. La propuesta de este martes es un encuentro con autores, con soñadores y quijotes locales que con sus palabras nos permiten comprender quiénes somos. Y como todo itinerario es mejor hacerlo acompañado, agradecemos a las personas que se suman a este proyecto y hacen posible este ciclo. Agradecemos a Clínica Veterinaria del Sur, en calle Roca 451, saludamos a Karina, a Juan y a Víctor, a Del Viento Distribuciones en José Mercado 419, saludamos a todo su equipo, a Darío, un lector atento que respira entre frases desde BISAP, Grupo Asesor de Seguros, en JJ Paso 285, esquina Alberdi, y también nos acompaña Vanessa de Laberinto Libros en Uriburu 430, una voz lectora que conversa con la ciudad y te ayuda a elegir entre libros nuevos y usados. Está todas las tardes a partir de las 18 horas y si no la puedes encontrar en el celu 55 87 71. ¿Por qué ellos nos acompañan? Porque este programa abre espacios de conversación entre escritores y lectores. Ahora sí, comenzamos a cabalgar juntos este viaje. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas. Estamos transmitiendo en vivo desde Ayacucho 594 en el 89.5 del dial. Nos podés llamar al 407082 y nos podés escuchar desde www.lacope89.com.ar. Esta noche tenemos la visita de Pablo Pigliacampi, profesor de historia y escritor zapalino, junto a Silvia de María, también, cuya profesión diseñadora gráfica es profesora de artes visuales. De artes visuales, muy bien. Les damos la bienvenida, muy buenas noches chicos, gracias por acompañarnos en esta travesía. Buenas noches Sandra. Buenas noches el nombre Mario de técnica. Sí. Y a todos los auspiciantes y todos los oyentes del programa. Buenas noches, ¿cómo estás Sandra? Bien, encantada de tenerlos y de poder compartir esta trayectoria que es juntos y es separado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sí, nosotros trabajamos juntos y también nos conocimos en boxeo. Somos los dos aficionados al boxeo y siempre, estuvimos muchos años, sobre todo yo estuve muchos años metido ahí. Ahora por un tiempito, por algunas cositas me he alejado, pero volveré. Y ahí empezamos a hablar algunas veces, después empezamos a compartir de espacio de trabajo en las escuelas. Y siempre ahí, punto de encuentro la escuela, ¿viste? La escuela como punto de encuentro. Sí. Y voy a agregar algunas otras cosas. Creo que los intereses en común son puntos de encuentro y uno cuando encuentra esa vuelta interesante en el cine, en los libros, sí, uno se empieza a acercar y así fue surgiendo mirá, sí, yo también miré esa peli, mirá tal cosa, fíjate tal director, tal autor que trabaja también esto. Y en ese ida y vuelta que uno se va enriqueciendo es cuando nos encontramos de que podía salir algo de esas charlas. Bien, ahí puntualmente ustedes se refieren a un ciclo que tienen juntos, no a la escritura de los libros, o a la escritura de los libros también. La escritura del libro fue un desprendimiento, fue algo que se fue dando naturalmente. Porque lo que decís y le cuento a la audiencia, sí. Nosotros tenemos una página que está ahí a media frenada, que en su momento se trabajó mucho y demandaba mucho trabajo, por eso la tenemos en pausa, que se llama Afterclone.
ahí nosotros empezamos... Fue en pandemia. Claro, fue en pandemia, empezamos a hacer un trabajo de... Hablábamos de cine, de escultura, de pintura, de distintas manifestaciones artísticas. Series. Primero escribía netamente yo y Silvia hacía todo el trabajo de diseño y todo el trabajo de la página en sí, porque yo no entendía nada de las páginas, porque yo no tenía redes sociales, entonces no entendía ni qué era. No tenía ni WhatsApp. No, y con el tiempo... Así de complicado fue. Y con el tiempo empezó también a escribir ella y yo también empecé a elegir algunas imágenes y a cambiar algunos temas y empezamos a hacer los dos de todo un poco. Grabamos podcast, ella también hizo videos, no sé cómo, reels, no sé cómo se llama el término. Sí, reels, sí. Ya estaban de moda. Vos también participaste con... Claro, con la lectura del primer libro de Otras Vidas. Otras vidas, sí. Otras Vidas, un pedacito. Y me acuerdo que ahí salía en Facebook ya. Sí, ahí ya estaba publicado en Facebook. Sí. Siempre salieron en las dos redes. Lo que pasa es que nosotros íbamos cortando, hacíamos capaz que 4 meses y cortábamos 2, íbamos haciendo así. Y la intención en sí, o sea, ¿qué buscaban crear o gestionar a partir de esos contenidos culturales? ¿Cuál fue la...? Lo fuimos en realidad descubriendo a medida de que lo íbamos armando, porque las charlas que teníamos en la escuela era... viste tal serie o conoces esta pintura, leíste tal libro, y en todo esto que hablábamos, y aparte de la capacidad que tiene Pablo de expresarse, le digo, vos tendrías que hacer algo con todo esto que me contabas o que decís o que charlamos. Y en un momento en pandemia dice, bueno, yo lo hago, pero si lo haces conmigo, vamos los dos con esto. Bueno, dale, a ver, ¿qué podemos hacer? Fue muy ingenuo en realidad, fue como un juego. A ver qué iba saliendo. Hay dos cuestiones más cercanas que para mí son fundamentales en esto. Es que somos impertinentes y somos inconscientes. Y eso... Una dupla. Sí, y eso para mí ayuda. Cuando tenés todo medido, cuando sabés todos los pasos, todo está todo estructurado, hay algo que se pierde y hay algo que no se arranca por el miedo de no está listo. No, todavía no está listo. La espontaneidad se pierde, claro. Y en un momento te decía, listo, ya está. Sí. De hecho, programábamos mucha música también. Y esa música todos los días, teníamos historias con música. Somos los dos unos melómanos, somos los dos de escuchar mucha música. Yo tengo mucha música en la cabeza y falta el tema. Sí, yo estructuraba algo que era, parece, yo le mandaba por mail, Word, documentos de Word, te juro que era día 0, que era como un guión. Hacíamos una grilla, claro, una grilla que era tal tema, tal cosa. Día 1, y yo le escribía un texto sobre, no sé, algo de Kandinsky, por decirte, de pintura de Kandinsky, con tal canción. Día 2, tal canción con... Permitime una cosa. Sí. Tal canción del minuto tal al minuto tal y que sea de un video, de este video de YouTube, no de Spotify, sino de este video. De este video porque sale mejor la guitarra en ese video que en el otro, qué sé yo. Y soy muy pesado con todo eso. Lo soy también a la hora de escribir con la intertextualidad. Sí. Entonces, había detalles que para mí uno tiene que no se condicen con esa intrepidez que decís tener. No. Mirá, yo siempre hablamos, pero que es necesaria también, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos con mucha seriedad, pero no serios. Es interesante eso, sí. Que también lo hicimos en los libros también. Nos matamos de risa, paveamos, se juega, no, tal cosa, y fíjate tal palabra, tiene que ver con tal otra que le contesta ahí, viste, en tal película. Bueno, ahí jugué con eso, pero siempre trabajando, yo digo algo ahí, que trabajar como juegan los niños, ¿no? Que se divierten, pero hay una seriedad en el niño jugando. Sí, están las dos cosas, la seriedad y la inocencia al mismo tiempo. Sí. Porque en realidad, como contenidos culturales, podrían haber continuado con el programa, pueden continuar con el programa eternamente, no está limitado por la amplitud, ¿no? No está limitado el contenido cultural, justamente. No, para nada. Fue una cuestión de falta de tiempo. Bien. Sí. Y con la cultura digital, ¿cómo se llevaron con eso? Ella... Claro, yo tuve que... También en esto de la pandemia hice como capacitaciones, hice cursos,
que tenían que ver sí más con marketing digital, no tanto con la producción, pero después como también yo soy como bastante manija, por decirlo de una forma, de investigar y todo, nosotros no sabíamos cómo se hacía un podcast. O sea, yo soy artista visual, pero no audiovisual, por decirlo de una forma. Entonces, son formatos nuevos, claro, además. eran todos formatos nuevos, entonces teníamos que ver cómo lo grabábamos, cómo lo subíamos a Spotify para que funcione como un podcast, porque hay asuntos legales y tal. Entonces me pasaba leyendo para ver cómo se hacía hasta que lo lográbamos. Y el desafío era explicarme a mí. Claro, encima. Me decían, vamos a hacer podcast. ¿Qué? Podcast. ¿Y qué es eso? ¿Un podcast para no escuchaste? ¿No? Y bueno, no, yo no escucho, yo escucho música todo el día. No. Pero no podcast. Tele, no tengo ni idea, no sabía qué era. Claro. Y me dice, no, mirá, es como... y yo me acuerdo siempre las palabras que le dije, es como que explicarle a alguien que nunca fue al cine, qué es el cine. Hace eso, le digo. Y bueno, empezó a explicar, entonces tenía que leer. Y conseguimos, yo grababa, inclusive hay muchas críticas y autocríticas, me he hecho de la lectura de algunas cosas, porque yo vivo en un barrio que había muchos perros, grababa como podía, me equivocaba, tenía que volver a grabar. Empezar, sí. Y me ponía muy nervioso por tener que estar leyendo y grabando y tocando y rogando de terminar la frase antes que el perro vuelva a ladrar. Entonces fue mucho. Sí tuvimos algunas satisfacciones, muchas, porque en la página hubo muchas satisfacciones, pero hay una que a mí me causaba gracia porque era un halago y un insulto a la vez. Mucha gente no sabía dónde era la página. Nosotros los primeros meses, la primera tirada que hicimos de todo esto, le tenía prohibido a ella que diga que era yo, me daba mucha vergüenza a mí. Yo tampoco podía decir que era yo. Porque me daba vergüenza que miren mi costado artístico, nerd, ñoño, cultural. Sí. Preferí siempre que me vean desde otro lado, hasta que en un momento dijimos, bueno, ya está. Y en ese ya está, nos escribía gente de distintos lugares. Sí, lo vi. Nos escribía, gente solicitando trabajo, pero en el sentido de, che, esto está buenísimo, ¿me dejan escribir a mí? Y al principio contestaba yo paveando, me escribían y decía, ¿qué tal? Bueno, yo soy el sector creativo, la gente de recursos humanos llega después de las 2 de la tarde, contestaba cosas así. Como una empresa. Y gente que pensaba que éramos un grupo de personas, que éramos tipo una revista. Y en eso también, cuando se enteraban que eran de Zapala, decían, ¿en serio soy de Zapala? Yo nunca hubiera pensado que esto es de Zapala. Esto es de acá. Y eso es parte de lo que quisimos empezar a revertir después de una segunda temporada, y también tiene que ver mucho tu trabajo posterior. Esa visión que tenemos que hay cosas que no pueden salir de acá. Que esto es de acá. ¿En serio que esto es de Zapala? ¿En serio que hay una escritora de Zapala que tiene que va a exponer acá, no sé, en Neuquén, donde sea? De Zapala. Y ¿en serio que vos desde Zapala? Y bueno, y te da cierta bronca, pero esa bronca transformarla en decir, bueno, sí, mirá, ¿a qué puedo? Capitalizado. Sí, ¿a qué podemos hacer esto? Sí, y también una forma de fortalecer esa identidad regional, lo que estás diciendo justamente, encontrarte con gente que te digan, primero Zapala. Sí. Y segundo, hay escritores ahí, hay aspectos culturales que sobresalen, porque la verdad que nuestro bagaje cultural a nivel ciudad es bastante amplio en todos los rubros. Sí. No digo solamente escritores, sino folclore, mucha música, mucha gente haciendo música. Sí, muchísima música, haciendo arte de distintas maneras, o sea que se puede llegar. Sí. O sea que fue una manera de fortalecer esa identidad. Sí, fue un orgullo tremendo. O sea, la segunda a mitad de la primera temporada me quiero hacer cargo de esto, realmente. O sea, la charla fue, vamos a hacernos cargo de esto porque está buenísimo la devolución que tenemos, y la gente siente que está hablando con un anónimo, que no, yo quiero realmente hacerme cargo de esto que está saliendo con esta calidad. Y bueno, y ahí arrancamos y no paramos hasta que ya después, volviendo a las escuelas, que es muy cruel el tiempo. Mucho los tiempos. Sí. Sobre todo... Lo que pasa es que la pandemia también implicó un tiempo con el que no contábamos, porque normalmente en nuestro día a día nosotros no tenemos ese tiempo. Las escuelas, para la audiencia que por ahí no sabe, la escuela consume muchísimo tiempo, que no está limitado a las horas cátedras que tenemos o a ese espacio, ¿no? Gente que nos escribía y bueno, y hay cosas que requerían una respuesta un poco inmediata. Yo estaba ocupado, entonces capaz que me decía, le mandaba un mensaje, che, mirá, hay alguien escribiendo que eso
es tal cosa y que está mal, y yo me recalentaba. No, mira, es una cita que está en tal libro, en tal página. Está fundamentado. Y, claro, yo todo eso, porque yo tengo libros, yo tengo cuadernos míos anotando desde que tengo 18 años, frases y tipo cita, y de canciones, de libros, de películas, y utilizamos mucho eso, y también empezó a escribir gente que la invitábamos a escribir y que se recopaba, que nos hacía devoluciones a nosotros nos ponía medio raro. ¿En serio me va a dejar escribir ahí? Y nosotros mirábamos diciendo, sí, ¿por qué no? Sí, lo único que le aclaramos, esto es así, tiene que cumplir con esta parte, y disculpame, pero el editor de esto soy yo, y voy a elegir si esto va o no va. Y en algunos casos como una reserva de derecho de admisión, sí, una cosa así, claro. Entonces hubo casos que dije, disculpame, no va. Otros que recortame esto y esto y va, y si no, no. Si no, no. Apuntamos mucho a la parte de sensaciones, claro, no tanto a la parte técnica. Contar, sí. Que algo de lo que desenganchó mucha gente, creo yo, que es que también esto que lo tenemos como profesores, el hecho de que teníamos conocimiento sobre ciertos temas, quizás, qué sé yo, un poco más profesionales, que por haber estudiado artes, pero nos gustaba contarlo de una manera que llegara. O sea, mira, a mí me gusta esto, por esto, entonces ponerlo en unas palabras que capaz que la gente se sentía más cómoda o más, como que entendían la cuestión. Y en eso también va la química y este jugar. Era, no, a ver, miraste la obra, ¿qué te provocó? No, yo estaba en tal lugar, bueno, entraste al lugar y viste la obra. Nada, me voló la peluca, empecé a temblar. Eso contar. Yo no quiero que vos me contés cómo el pintor va, fíjate la luz, cómo las perspectivas. La rigidez. Contalo si querés, pero yo quiero que empecés el texto contando lo que te pasó a vos. Y con esas palabras, me voló la peluca, por decirlo así. O sea, era de esa manera nos entendimos con la gente que nos seguía, y que ahí creo que nos complementamos un montón. Desde ese lado, que también yo se lo atribuyo mucho a ser profesores y estar adelante de los cursos y tratar de llegar a los chicos todo el tiempo. Cuando el Eternauta, con un momento que escribo algo del Eternauta, estaba en Zapala, pandemia, estaba nevando, me acuerdo que empecé a escribir lo que pasaba en mi barrio con el tema y jugar con ese ida y vuelta entre lo que estaba pasando acá y lo que pasaba con el Eternauta. Y me salió con una así, y nosotros en esa también, impertinencia de yo quiero contarlo así, yo lo cuento así. 2020. Al que le guste, al que no. Y lo hacíamos de ese modo. Al no teníamos una ventaja, que también tiene que ver un poco, me contabas vos con la dinámica de la radio. Que al no tener exigencias, uno hace lo que quiere. Que en un momento, si nosotros tuviéramos esto o trabajar, por ejemplo, si una editorial dice, mirá, ¿sabés qué? Escribime. Yo no sé si podría. Puntualmente las editoriales de diarios sí tienen en eso son mucho más estrictos, o por lo menos me ha pasado de participar en distintos diarios nacionales y ellos sí tener claro. Contestarte de la misma manera que me estás diciendo vos. Mirá, nosotros pedimos un mínimo de tantas palabras, sí. Nosotros pedimos que mandes al frente en tal situación claro. Tal cosa. Así te lo publicamos, de esta manera no. Claro. O sea que no estaban alejados de los requerimientos también que se piden normalmente sí. en una publicación. Nosotros hay cosas que tratábamos de esto, que no sea tan técnico, la extensión, situaciones, me acuerdo una puntual de que, por ejemplo, hablaba de la sexualidad de alguien, lo que nos quería contar. Y entonces yo a la persona le dije, en algo de lo que leíste vos, ya sea mujer, hombre, lo que sea, que hablábamos de la sexualidad. Si estabas hablando del arte de la persona. Y la persona no lo hizo con maldad, digamos, lo hizo, no, sí, tenés razón, dice. Claro, que se sintió hasta pava, ¿viste? No, sí. no, y lo quitó. Le digo, por eso, no le hace, no suma, claro. no es el punto nuestro. Y en eso fue saliendo algo muy lindo. Nosotros con Afterclone quedó para siempre, es más, es como una marca nuestra, somos Afterclone.
Y surge también un poco, Aftertlon viene de una parte de After Chabón, de un disco de Sumo, que tiene que ver con esa impertinencia, con ese hacer, mandarse Sumo, una banda de rock que era eso, vamos a tocar y qué tocamos, qué sé yo, lo que salga. Y por otro lado Tlon viene por Tlon Ukvar Georgis Tertius, un cuento de Borges, que para mí es la perfección, y un mundo inventado y un mundo que me gustaría vivir. Es más, yo a veces lo digo, me han preguntado, che, ¿de dónde sos? Onda, virtualmente, de Tlon pongo. Bien identificado. Sí. Pero lo hago pagando. Chicos, ¿y cómo está una vuelta de esto? ¿Cómo está? ¿Lejos? ¿Está cerca? ¿Está nomás? O sea, ¿está en vías? Está pendiente. Pasa que después también fueron surgiendo. Cuando íbamos transitando Tlon, aparecen las escrituras de Pablo. O sea, que eso primero fueron podcast. Sí. A partir de todos esos cuentos que juntó, salió un libro. Claro. Que es un laburazo. ¿Pasó un año? Casi 2, un año y 8 meses. Que empezaste a trabajar en Persecuta, en el segundo libro. No, Persecuta empecé a trabajar el otro día que presenté. Cruzando la vía. Bueno. Presenté Persecuta un año y 8 meses, un año y 10 meses después. Entonces ahí salió el otro libro y ahora se está trabajando en otra novela. Claro. Ya lo vamos a contar, sí. Claro. Y entonces nos lleva puesto un poco las cosas, el tiempo. Siempre está latente ahí, en algún momento hacer algo. Muchas veces lo hemos charlado che, si hacemos algo tipo radial con esto, con este material y estas charlas. Ahora está muy de moda el streaming. El streaming es algo que se viene con todo, pero como constante, ¿no? He participado en streaming de Buenos Aires, es como un programa de radio en el que como cotidiano ya, no está tan lejano. De hecho, la radio acá, la COPE, tiene streaming también. Claro. Esto se transmite por streaming, así que es algo que ya nos invadió. Sí. Ya no hay mucho como para decir me resisto demasiado a esas nuevas, como cuando vos decías, bueno, conocer el podcast. Y hoy ya el podcast pero va surgiendo algo que va superando y que viene también para quedarse, ¿no? Sí. Y para ser superado también en algún momento. Supongo que sí. Me cuesta, porque también soy más de radio, entonces es como que yo sé que es un diálogo pendiente que hay con el streaming, pero me cuesta todavía. Todavía te cuesta. Sí. ¿Será que por ahí, qué sé yo, lo que se ve me parece como que le falta profundidad o que no tiene la esencia de la radio? No quiero decir que estén todos malos, que hay cosas que me gustan, ¿no? Pero sí, todavía tengo que profundizar un poco. Sí, hay una parte, claro, hay una parte de la fantasía que se pierde. Ese es mi punto. Ese es tu punto. Sí, cuando uno tiene la imagen, hay una parte que no puede jugar. Te voy a contar una pequeña pavada. Hablábamos hace un rato de 3 años y pico que hice un programa de Radio Nacional, qué sé yo, los sábados. Y hablamos de política, de cultura, de algunas otras cosas más. Y qué sé yo me acuerdo que hay una persona que estaba en el programa que tiene un perfil, y yo me acuerdo que yo a veces yo me largo a hablar pavada. Entonces decía, bueno, acaba de entrar tal, en este momento, para, no sé, jugar tipo Dolina, porque yo soy fanático de Dolina. Sí. Y que se había puesto con el tema de recién que acabamos de pasar, se emocionó tanto que se había puesto a zapatear arriba de la mesa. Acá estamos acomodando las cosas que tiró y que después hizo una vuelta Carnero y cayó parado ahí. Y yo sé que la gente se mataba de risa porque imaginaba a esa persona que la conocía haciendo todo eso. Claro, esa es la magia de la radio, justamente. Hay un juego que se pierde. La imaginación. O no sé, yo porque crecí con otra radio. Y crecí con este imaginar de lo que estaban hablando, y una persona haciendo de una voz de imagínate la época de las radionovelas, o sea, claro. Tenías que imaginar, es como cuando lees un libro, que vos tenés que imaginártelo. Sí. Imagínate vos esto de una radionovela haciendo acá y que se esté transmitiendo claro. Cómo se hace el sonido, cómo la mujer que está ahí hizo la voz de la abuela y también hizo la voz de la niña.
Sí. Es como cuando te muestran el detrás. A mí me pasa puntualmente con el detrás de escena. Viste que hay muchas películas que vienen con el detrás de escena. Que está interesante ver cómo realmente de eso vos terminaste viendo esto, porque uno cree en lo que ve, no en el producto final. Pero se pierde esa magia, es verdad. Hay un contrato entre el escritor y el lector, ese pacto que uno necesita jugar con la incredulidad, con la credulidad, es necesaria. El verosímil, es necesaria. Entonces yo a veces lo hablo y digo, a ver, vos cuando estás viendo una película, vos ves la película, podés llorar, podés enojarte, podés pegar una patada a algo que está ahí porque te enojás. Pero vos sabés, yo si te agarro y si vos entendés que es mentira que esa persona no murió ahí tirada, ¿no? Sí. Entendés que la chica se fue en tren y que el novio quedó esperándola 20 años. Vos entendés que terminó la escena y se juntaron a tomar un café juntos, ¿no? Exactamente, sí. Es más, yo vi en la revista que hasta salen juntos ellos dos. Sí. Pero tiene esa magia, ese verosímil de la obra, sí. Yo creo que hay que cuidarlo. Esa credulidad esa ingenuidad que uno entrega es necesaria para las artes. Yo en uno de los cuentos míos pongo una cuestión media así, que es necesaria para las artes, es necesaria para el amor, es necesaria hasta para las ofertas. Vos decidís creer que bajó 30% y contenta porque lo compraste más barato y en realidad la semana pasada estaba lo mismo. Sí. Pero viste el cartel y decidiste creer eso. Porque es un sesgo de confirmación que vos decís, te sentís más tranquilo con que eso sucedió así. Sí. Vos sabés que si viene tu enamorado y te dice que te colgó la luna, vos sabés que es mentira. Pero vos elegís creer que es verdad. Creer, sí. Porque te hace más feliz y no estoy en contra de eso, está bien. Aunque la realidad después te muestra otra cosa. Sí, de hecho por ahí una película a veces te arruina un buen libro que vos leíste porque quizás la imagen de la protagonista que vos tenías en tu cabeza era totalmente distinta a la imagen que te muestra la película y vos decís, pero no. Bueno, a mí me pasó que ahora entendí, mirá, después de cuántos años, entendí lo de la idea de adaptación, porque Caro Cruz, que creo que es la primera novela que compartimos, que nos intercambiamos, está siendo guionada y estoy trabajando desde marzo con el director para guionarla. ¿A dónde, Sandra? En Nexo Salvaje, en Córdoba. Ajá. Y es un ida y vuelta con un montón de escenas, pero claro, en el momento, me explicaba el director, me decía, pensá que en la novela real tenés un edificio de 20 pisos. Claro. ¿Cómo adaptamos en una ciudad ese edificio de 20 pisos? Tenés gemelos, hay como... Y ahí entendí el concepto de adaptación, ¿no? Que tiene que hacer el director para poder llevarlo lo más fiel. Por eso pasa muchas veces que las novelas, cuando miramos la película, o nos decepciona, o al revés también, ¿no? O nos habíamos imaginado una cosa. Es esa famosa adaptación en la que se entra justamente porque es imposible llevarla literalmente. Eso, bueno, a mí me costó un tiempo, es más, todavía creo que faltan unos días más para que se termine de guiar completa. Y bueno, tuvimos esa ida y vuelta permanente yo le decía, no, pero en el libro dice... Porque es una negociación. Claro, yo decía, pero en el libro dice tal cosa. Sí, me dice, pero pensá que ponerlo como está en el libro implica, porque este es el primer proceso, el guión. Claro. Uno no sabe, yo estaba contenta de que había hecho la novela. Claro. Bueno, pero el guión es otra cosa, es otro paso, y entender ese concepto de adaptación también, ¿viste? Tiene que ver, que no todo el mundo lo sabe. Debe ser emocionante. A mí, en un momento, me surgieron por una obra de teatro con uno de mis cuentos, y bueno, yo estaba emocionadísimo porque es muy lindo. Es mucho, es mucho. Es mucho, sí. Y bueno, hicimos una reunión virtual, y bueno, ahí me proponen de que cambie el lugar de el escenario, digamos, y yo en la emoción de que sí se haga, primero dije, bueno, sí, bueno, veo cómo lo adapto. Pensaba mientras hablaba, bueno, tendría que ver. Bueno, terminó la reunión, me puse a pensar, hablé con un par de personas y después le dije, no puedo. ¿Por qué? Porque el hecho sucede en un contexto de Buenos Aires, y lo que le sucede, que es una chica que es de acá, que se va a estudiar, es
por Buenos Aires. Es porque se exaspera, porque claro. el desarraigo, hay un montón de cuestiones que cambian totalmente el sentido si le cambias el lugar. Claro. Sí, no podía poner, no, sucedió acá. No, porque lo que le pasa a ella, le pasa ahí. Porque la ciudad se la lleva puesta. Exacto. Y es una negociación, te digo. Y a mí me puso, claro, es más, ofrecido, te juro, si querés te escribo otra cosa, decime que más o menos yo lo escribo. Y bueno, no, pero la idea era esto, me dice. Cada mancha guarda una historia. Cada historia, una verdad. Volvimos y seguimos para los que recién se suman a esta propuesta con Pablo Pigliacampi y con Silvia de María compartiendo lo que han hecho hasta ahora, y vamos a hablar un poquito también, porque esto es, recién hablábamos en la pausa, que hay muchísimo para hacer con, no me sale la palabra, Afterclone. A mí me cuesta decirlo. Bueno, ¿cómo es, en este caso que vos sos escritor, cómo es ser escritor en Zapala? ¿Cómo influyen tus raíces en tu escritura? Y bueno, ¿cómo es el arte también, si querés sumarte a la propuesta? Bueno. ¿Vos escribís? No. Bueno, hacerse cargo uno de los primeros pasos. Pregunta incómoda fue. Sí. No es incómodo. Siento por ahí que le falta el respeto a los escritores, pero tuviste que ver con las obras de Pablo. Sí, nosotros trabajamos mucho, primero con los textos de la página, conocíamos, y después con los escritos. Contemos que es Cruzando la Vía y Persecuta. Son los libros, y ahora con la novela estoy escribiendo también. Yo a veces les voy mostrando algunos textos. En el caso de los cuentos, yo le mostraba, mirá, esto, pegando la idea a ver si tiene el sentido, y bueno, ahí surgió un ida y vuelta que hace que uno vaya mejorando. Fíjate que me parece esto, me parece el otro. Hay cosas que yo tomo, otras cosas que dejo, pero a mí me ha servido muchísimo los aportes literarios que ella ha hecho, más allá de la parte del diseño, más allá de los dibujos, más allá de otras cosas. Los aportes que ha hecho, la crítica de hecho, a mí me sirve mucho. Tener a alguien que te sepa mirar algunos... Es otra mirada. Sí, y a ver qué le provocó, porque capaz que a mí me llega algo y no lo logro llegar a otro lado. Y estar abierto a que la otra mirada también me pueda sacudir un poquito en cuanto a lo que yo quería, no lo logré, o a que hay mucho más allá de lo que... En eso, Sandra, yo siempre hay algunas palabras puntuales que les digo cuando a alguien le doy algo, es te doy el derecho de la crueldad. Y me dice, no, yo no te voy a decir, yo estoy preparado para recibir la opinión, quedé tranquilo. Sí. Y a mí me sirve. Después veré yo si digo, no, mirá, no tenés idea porque ver, pero bueno, si la otra persona te quiere decir, mirá, esto, las dos primeras páginas no se entiende nada, que te lo diga, no que empiece con vuelta, con eufemismo, ¿no? Bueno, son estilos. Quedar bien, claro, sí, aparte ya como también esto que nos conocemos bastante, yo en esto cuando él me pasa lo que va escribiendo, qué sé yo, es como que también sé por ahí por dónde viene la mano de su escritura, y no quiero meterme con la esencia de su escritura, sino por ahí decirle, che, por ahí sonaría mejor esto, o me parece que esta palabra no, pero... Y en el trabajo también de ella, del diseño, también nos hemos agarrado, que yo ya he estado un par de meses trabajando en diseño de algo y me lo ha traído, y como yo también siento que le puedo decir, entonces le he dicho de todo, y ella lo sabe, de todo. Lo que pasa es que confluir entre imagen y escritura, hay que conocer muy bien tener esa conexión que ustedes tienen, ¿no? Y a los 15 días ya volvía con algo que yo le decía, eso es, y era así, no, nada, eso es. Y eso está bueno si le podés decir, pues yo con otra persona que yo trabajaría, no sé si le puedo decir esto, criticarle el proceso. Sé sincero. No, pero es muy rico este intercambio que hay. Después vamos a hablar del tema de las tapas y todo esto, pero es como rico y necesario, creo yo, por lo menos para mi parte, esto de podernos decir
no, esta palabra no va, no sé, fíjate la época del año que estás escribiendo, no se decía esta palabra, o no se usaba ropa, o capaz que una mujer de esa época no lo... Entonces, esa mirada es que él toma y que yo creo que le sirve bastante para los libros. Sí, hay cosas que no me pasan ni bolilla, pero bueno, hay cosas que sí que... Pero somos todos iguales, porque yo también necesito de esa mirada. Los prólogos, por ejemplo, me sirven un montón en el trabajo con el prologuista, normalmente, que hay también un ida y vuelta, porque si bien lee tu obra, hay cosas que tiene que preguntarte, porque su interpretación también es otra, y es válida también su interpretación, y me parece que esa mirada es la justa también, porque después también pasás al proceso editorial en el que también hay otra mirada, en la que es menos negociable, me parece. Bueno, eso lo que pasa es que también nosotros lo tenemos, el trabajo editorial también lo hacemos nosotros. Hacemos, claro, Vos mandás a la imprenta y llega final. Sí, entregamos. Pero a la imprenta te juro que nos falta apretar el botón de imprimir. Es más, yo voy y quiero ver. Próximo proyecto. Es que también lo hemos charlado. También lo hemos charlado en un momento de decir, porque hubo gente y también otras personas me dijeron, che, Pablo, y si mirá, hay un préstamo para esto, podríamos hacer tal cosa, y yo le digo, me encantaría. Es más, la página a mí me encantaría que hubiera sido mucho más que lo que fue, y un montón de ideas más, inclusive hasta a veces hablamos de jugando hasta un centro cultural, cosas así. Y bueno, más vale que... Es que a veces así se inician un montón de cosas así también. Que vos decís, bueno, esa intrepidez que ustedes tienen para hacer un montón de cosas es la que a veces permite avanzar también en otros proyectos que quizás son totalmente inesperados, pero que van de la mano, que hasta un momento, hasta un determinado momento uno no los había visto como posibles. Y cuando él le escribe los mails a la imprenta, y yo le digo, bueno, escribí esto, decirle que tiene que tener el papel, el papel de tal color, la tapa a tantos colores, los milímetros de tal línea cuando los hace los cortes, qué sé yo. Y lo toman bien, como que están re agradecidos porque allá está todo resuelto el trabajo. Entonces tienen que apretar el botón. Bueno, pero eso no es un detalle menor, el trabajo en conjunto que hacen, porque normalmente un escritor, salvo Paola de Sade, que también lo hace, ese proceso de edición, y después manda a la imprenta, después casi la mayoría de los escritores, por lo menos los que he charlado hasta ahora y he compartido, requieren de alguien de editorial, ya sea por el motivo que sea, por desconocimiento o por falta de tiempo. A mí me pasa que yo prefiero dárselo a otro que se tome ese trabajo de mirar el espacio, el guión, las páginas que van en blanco, dónde va, todos los detallecitos que van aparte, prefiero que lo mire otro. Pero en realidad es un trabajo arduo también, coordinar toda esa parte. Nosotros, en esto de estar largando algo al mundo, es como que me da que no quiero que me toquen nada. Y que elegir todo y hacerse cargo también. Exacto, sí. Sí, porque es una manera. Una de las cosas, con una de las impresiones en Neuquén hicieron, era la prueba. Tenés un problema con el rodillo, ¿verdad? Te juro. ¿La prueba de galera? Sí. Tenés un problema con el rodillo. No, el rodillo anda bien. El rodillo de la máquina que tenés está trabajando tal cosa. No, porque lo hace así. No, está en horizontal. Fíjate que... Y yo creo que la persona, porque la persona estaba viendo allá, me van a volver loco. Fíjate porque hay algo ahí cuando imprimís que no se está notando tal cosa. Y pasa de a un tono un poquito más bajo del que nosotros elegimos. Pero bueno, han ido funcionando a la expectativa que nosotros teníamos, han ido funcionando las cosas, y entonces seguimos por ese camino de queremos que esto sea así. Por ahora me va a costar mucho largarlo. Esto de hablamos recién de, bueno, uno lo deja y que sea lo que sea, y este trabajo que me contabas recién del guión, y en un momento si lo tengo que largar me va a costar, pero bueno, lo tengo que hacer. Yo creo que esas son las puertas que abre la escritura también, ¿no? Yo entiendo que lo del guión también es muy importante, es tan importante como haber escrito la novela desde otro, y esa otra mirada también, a mí primero porque me permitió releer mi obra. A mí me pasa algo de que normalmente cuando escribo no vuelvo, salvo que sea necesario. En este caso, bueno, Caro Cruz tiene una segunda parte que es Bajo la Sotana, entonces me obliga a no perderme nunca en lo que... Hay detalles y el guión me ayudó a revisar mi propia práctica de escritura. Entonces está bueno para justamente porque tiene que servir para eso, ¿no? De hecho te pasó ahora hace poco leyendo... ¿Y con la reedición tuviste que modificar?
Hay cosas que sí, hay muchos... Porque está bueno también eso, ¿viste? Sí. Hay pequeños errores que siempre vamos... Sí, hay cosas que me gustaría hacer de reacomodar algunos textos. No sé si reescribirlos, sí unas pausas que yo me parece que no las tomé y que hoy las tomaría. Y justo hace un rato hablábamos eso. Con Cruzando, sobre todo el primer libro, con Persecuta, segundo no me pasa tanto. Yo creo que ya era más escritor también, que uno va viendo esa evolución. Sí. Y bueno, uno va mejorando. Te quiero contestar algo. Yo te pregunté qué significaba ser escritor en Zapala. Yo me quedé más de la pregunta. Con la segunda, pero ser escritor, siempre digo algo, yo unas palabras que estamos en el interior del interior. Y que eso nos queda muy lejos muchas cuestiones. Exacto. Sí, hay decisiones que nosotros podemos tomar, que yo las tomo, que es, yo escribo desde acá, con las patas acá. Y mis elecciones son los escenarios de la Patagonia Norte, son nombres propios más o menos manejables de acá, y a mí me gusta que los escenarios sean, que uno sospeche que conoce ese escenario y que uno sospeche que conoce a esa persona. Que jugar con una memoria colectiva también, ¿no? Como recurso. Claro, yo ese tipo, creo que mi viejo lo conoció. Un día me contaba algo. Y me pasa, ¿viste? Y yo juego porque uno que más quiere que la ficción atraviese la realidad. Y yo juego con que, sí, qué sé yo, dicen que, no sé qué. Me pasó tenés el cuento del señor Guillermo, creo que era el de la bicicletería. Sí. Tenés el cuento también de Airiate. Sí. Eso, la particularidad que tiene, por lo menos, no conozco Persecuta, pero sí Cruzando la Vía, y me pasó eso en la lectura también, de pensar, son historias como muy cotidianas, sí. Y que son como quiero decir la palabra accesibles, pero en eso que el otro se puede identificar tranquilamente con la historia. Por lo menos me pasó la primera vez que me diste el libro, y en esta vuelta a la relectura, justamente para estar a tono con la entrevista y demás, dije, bueno, sí. Orate es una frase de mi vieja, porque mi vieja, lo digo ahí, ante lo cualquier texto, dolor, además. Ella te estás mal, estás deprimido, un poco. O te duele, tiene una contractura, vos necesitas salir a orearte. Andá, toma sol, toma aire, necesitas sol, andá afuera, andá a caminar un poco, y todo. Y bueno, y esa frase dio a algunos problemas que tenía el personaje. ¿Y Persecuta es otro libro de ficciones? Persecuta es otro libro de ficciones, tiene un cuento dentro que se llama Persecuta. Sí. Y después tiene... Pregunto si es la misma línea de ficción. Sí. Bien. Tiene como un tono, un tono quizás un poquito más oscuro, vamos a decirlo entre comillas, Persecuta, que los cuentos de Cruzando la Vía. Porque quizás... Yo creo que no son tan masticables como los de Cruzando la Vía. ¿Te atreviste un poco más? Sí, no son tan... no sé, es decir, pasatista, porque a mí me encanta Cruzando la Vía, me encanta. Es que de hecho fue el primero. Pero sí lo entiendo como una lectura más fácil, más rápida, más entretenida, a pesar de que tenía profundidades, más entretenida. Persecuta es un poco más denso en su escritura. Hay más, no lo conozco, por eso digo, pero hay más de violencia, más de frontera, más de identidad, más de qué. ¿Qué tópicos son los que más atraviesan? Mirá, hay justo la palabra frontera, yo juego mucho con la palabra frontera. Hay algo de violencia, hay algo de cuestiones muy profundas del ser humano, algunos dilemas morales que se ponen en juego ahí. Están entrelazados de terror también. Yo utilizo también la palabra ciertas historias que estaban acobachadas, porque algunas cosas fueron mucho más profundas que el primero, fueron mucho más abajo en algunos dilemas propios y colectivos, por decirlo, se puede decir, que hay mucho de vos también en Cruzando la Vía. Sí, es mucho. A mí me gustó mucho de Cruzando la Vía la cantidad de imágenes visuales y de otras también sensoriales, ¿no? Pero la imagen visual que transmite, esa es la que hablabas primero de la magia. Sí. Hay cosas que vos te las podés imaginar y visualizar como
como si la estuvieses viviendo. La verdad que eso me gusta mucho. De cuando yo le devuelvo, le digo que a mí me gusta mucho cómo él escribe, en el sentido de cómo apela a las percepciones. Exacto, ¿viste? sí. Entonces hay una escena en donde el rufián y el tren, el del tren, cuando se baja uno y queda el otro. Ay, sí, que está con el cigarrillo y escupe y eso, y me termina dando un asco que siempre lo hablamos. Son esas cosas que hacen que a vos el libro o los cuentos te atraviesen desde otro lado. Cuando se apela a las percepciones así, cuando te pasa por el cuerpo así. Sí, es que tuve la misma sensación cuando le leí lo que acabas de decir vos, en esa imagen, sí. Hay otro, en Persecuta hay un cuento al final, que lo hago también para relajar un poco más, que se llama Taparda la cosa, que apunta a algo un poco más entretenido, que son dos pibes que se escapan de la escuela y se van a jugar a un bar de los bares viejos de acá de Zapala histórico, se van a jugar al truco por plata. Y también cuando entran reciben una cuestión de sensaciones de olores, que son una trompada, y yo buscaba eso, de generar que la persona haga así como diciendo, ay Dios. Y a mí me gusta, me entretiene jugar un poco con eso. En mi novela nueva también, bueno, uno de los capítulos. ¿Cómo se llama la novela nueva? ¿Tiene nombre? Y sí, probablemente se llame Maywen. Y uno de los capítulos tiende esta cuestión. Sin No, bueno, es un... Mira, porque Persecuta se iba a llamar de otra manera. Y hubo una... Está muy bien elegido el nombre. A mí me encanta, porque un cuento se llama Persecuta y le puse... Y en un momento yo al libro quiero ponerle Persecuta. Y bueno, le cambio el nombre al texto. Bueno, listo, quedó así. Bueno, ¿qué ibas a contar de la novela? De Maywen también, una parte de la sensación de asco que da, del sudor, y también describir una sensación de que yo quiero que genere cierto asco, cierta repugnancia, uno de los capítulos, que no es todo así el resto hay desde cierta cuestión política de fondo, de cierta cuestión de leyendas de fondo también, cierta cuestión memoria local, de memoria local, porque transcurre más que nada una historia que transcurre entre Las Coloradas y Zapala, y bueno, y se da una diferenciación social y política, de clase, de ideología, y también con esto de la frontera que hablábamos recién. Esto, vos dijiste, una de las preguntas que me hiciste cuando me preguntaste a lo escritor fue cómo juega, de dónde venís, o esta historia propia. Sí. En eso creo que en un momento lo hemos hablado, que ambos coincidimos en esto, que venimos desde otro lugar, y yo me di cuenta en la escritura sobre todo. Yo siempre en toda la vida dije, soy zapalino, porque me considero zapalino y todo me conoce que soy re enfermo y te defiendo Zapala de ¿qué te pasa? Y uno cuando empecé a escribir me di cuenta, de mis viejos, haber venido de Buenos Aires, muchas palabras y muchas formas de hablar que yo tengo, que me doy cuenta que las entiende a veces el que tuvo esa misma crianza, vamos a decir. Pero yo siempre digo, yo escribo desde acá, después yo tomo con amor y con admiración el lugar donde estoy, y de escribir las cosas desde ese lugar. Pero sí me tengo que hacer cargo de que tengo un bagaje atrás que salió de otro lado. Que salió de otro lado y que también anduvo por otro lado, porque vos trabajaste incluso en Córdoba también. Yo estudié en Córdoba, viví también en las sierras en San Luis, trabajé en Buenos Aires también, o sea, viví de chico casi 9 años, y de adulto también trabajé 5 años más. Entonces ya me encontró con otra forma, a los 20 y pico, 5 años más es un montón. Y bueno, y lo tengo dentro, cuando hablo, cuando digo, cuando pienso. Y en la novela también juego mucho con esas distintas formas de mirar el mismo objeto, desde el que es de distintos lugares al que está y el que es puramente de acá, cómo ven el mismo hecho. Bien. Y trato de jugar bien. La idea es jugar con esa idea de frontera, ¿no? De un espacio, un ir y venir, y que sea una frontera de ideas, geográfica, de puntos de vista y de confrontación también, porque eso es lo que permite, ¿no? Chicos, obviamente, como les dije antes de empezar, que siempre me falta tiempo. Pablo, para ir cerrando, quiero que
los dos, ¿no? Vos tenés muy buena llegada con los adolescentes y a veces los chicos tienen esa ¿viste? Como esa reticencia a escribir, a animarse. ¿Qué consejo, como para ir cerrando, podés darles? Más sobre todo que trabajás en nivel medio, ¿no? Que estás en contacto con muchos chicos y sabés que muchos chicos escriben. A ver, una, que se rodeen con gente que se conmueva por cosas parecidas a uno. Bien. Que para mí eso es increíble, en el caso mío, con Silvia, con otras personas más también, de hablar de algo en común, de música, de que te llame la atención un riff, que te llame la atención una frase, una pintura, y ves que a la otra persona también le está pasando eso. Eso tiene que ser una señal de para dónde tenés que ir. Después siempre digo un par de cosas, que el aburrimiento activo y la contemplación hay que aprovecharla, porque ahí hay algo. Hay creatividad ahí. Ahí hay algo. Sí. Después, en la parte de escribir, siempre digo que hay dos afluentes que son necesarios, que uno es leer mucho. Sí. Leer mucho. Yo me he encontrado con gente que escribe que me dice, yo no leo así. Mira, extraño. Hay que leer mucho. Y por otro lado, para mí, tener mucha calle. Tenés que andar. Y si querés crear el verosímil, sí. Sí. Si no, es imposible. Entonces yo creo que si te falta una de las dos, hay algo ahí que no está bien. Del otro lado también, vos podés tener mucha calle y ver cosas, pero hay algo que la lectura te da, una visión de lo que pasa que la calle no te lo da. No. Y tienen que estar las dos cosas. Y eso que te decía recién, el hecho de con Silvia, de nosotros ir tratando de crear algo nuevo, ir para adelante. Nosotros, además de las páginas, los libros, también nos pasa ella que hace diseño y te dice, mira, Pablo, tengo que crear una marca. ¿Y de qué es? Y no sé, ¿y de qué es? Y tal cosa, hacen esto, el negocio, tal. Y también nos hablamos, che, mirá, y si vas por este lado, y bueno, nos tiramos ideas. Y en ese ida y vuelta, en esa dialéctica, sale algo superador. Hay creación. Sí, que está buenísimo. Sí, qué bueno. Y estamos constantemente también tratando de participar en concursos, que eso también creo que es fundamental para que uno se mantenga activo. Sí, son disparadores. Son disparadores, sí. Concursos por ahora de cuestiones más visuales, más... Sí, nunca gané. No. Pero viste que te motivan, te incentivan, tenés un objetivo para... Es como que yo no tampoco me presento con la idea de... Es que los concursos son subjetivos. Convengamos que quien evalúa también un concurso, ya sea literario, hay una subjetividad detrás. Es tremendo. Es muy fuerte, sí. Entonces, te digo porque he participado de concursos y quedás regulando por ahí, pero bueno, es subjetivo. Sí. O sea, lo que pasa es que siempre el concurso, esa mención hace que te coloque quizás en un lugar diferente al que estás en otras circunstancias, en circunstancias normales. Sí, también sentarse a producir, porque también uno puede tener como 1000 ideas en la cabeza, pero como decía Picasso, te tiene que agarrar trabajando, porque si no es como que queda todo en el aire. Si vos no lo bajás, no te sentás, no lo haces, ahí va a quedar. Es más, se va muriendo también. Sí. Porque hay que agarrarle el lápiz. Bueno, yo porque soy una defensora todavía del lápiz y del papel. Hay mucha gente que ya directamente se va a trabajar en la computadora, lo que sea. Pero para mí, este camino que hay entre el cerebro, o lo que sea, el corazón de donde creemos, y la mano, no. Entonces hay que sentarse y trabajar y errar. Como también. Muchos aprende un montón. Esto del consejo, ser impertinente es necesario. Sí. Que eso no quiere decir ser un que hay mucho cararrote, porque hay gente así, pará, flaco, estas palabras sueltas no son una poesía. O esto que estás contando vos no es un cuento, es algo que se te acaba de ocurrir hace 15 minutos, no hay forma de nada. Y lo mismo también uno lo ve con el dibujo. Sí. Hay que estudiar. Hay que estudiar. No soltemos eso. Ser impertinente no quiere decir, no, yo no estudio. Me lanzo algo, y listo, me levanté. El chanta, el famoso chanta, sí. Y hay que estudiar y corregir, hay que corregir todo el tiempo. ¿Sabés lo que es el laburo de escritor? De corregir. Sí. Y ahí está el escritor. Y Borges decía que publicaba justamente para dejar de corregir, ¿no? Que nunca se termina. Bueno, ustedes lo dijeron recién, que vuelven a leer sus obras y vuelven a encontrarle cositas. Me pasa lo mismo también. Y con todas las personas que hemos charlado en esa segunda revisión
seguís encontrando. La semana pasada estuvo Juan Martín con Ana Clara y ellos nos contaban que si bien fue recontra corregida la obra, seguían encontrando detallecitos, ¿no? Y yo creo que aún así después de publicado volvemos a encontrar detalles. Bueno, chicos, ha sido un placer compartir con ustedes. Nos falta muchísimo. Te vamos a invitar, Pablo, de nuevo, por si largan la página nuevamente de Afterthlon, así, y cuando salga tu próxima novela, estás invitadísimo. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Sandra. Sí, estamos predispuestos cuando quieras. Bueno. Gracias a vos, Sandra. Gracias, Mario. Bueno, le agradecemos a estos Quijotes locales. Vamos a agradecer a Clínica Veterinaria del Sur, que nos acompaña, a Del Viento Distribuciones. Saludamos a todo su equipo, saludamos a Darío de Visap Grupo Asesor y saludamos también a Vanessa de Laberinto Libros. Vamos a dejar que en este cierre, que la noche cuente su versión. Este silencio es una pausa que invita a respirar entre los sonidos de la ciudad, donde cada detalle se vuelve relato y cada memoria o mapa es para seguir andando. La radio, siempre atenta, continúa su ruta, que la ciudad siga susurrando, que la imaginación encuentre origen y destino y que cada esquina sigue siendo frontera y puente entre lo vivido y lo porvenir. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas con más Los Quijotes de Nuestras Manchas. Muchas gracias.